Hoy les traigo esta deliciosa tarta de manzanas sin manteca. Si te gustan las manzanas, seguro esta tarta te va a encantar. No solo porque la receta es fácil, no requiere mucha preparación y además vamos a utilizar ingredientes muy simples que seguramente tenés en casa. Queda una tarta jugosa y deliciosa que va a dejar a todos con ganas de comer una porción más. Vamos a empezar a preparar el relleno. Para hacer este relleno vamos a necesitar 4 manzanas que sean medianas. A las manzanas las vamos a lavar, las pelamos, le sacamos la parte del centro y luego la vamos a cortar en gajos. Una vez que tengan todas las manzanas cortadas, las van a pesar. Por cada 500 gramos de manzana le van a agregar 50 gramos de azúcar. Así que una vez que estén todas las manzanas cortadas, vamos a tomar una sartén, ponemos las manzanas adentro y le agregan azúcar dependiendo de lo que hayan pesado las manzanas. Para darle sabor, también le vamos a agregar un poquitito de canela en polvo y para que las manzanas no se oxiden, una cucharada de jugo de limón. Si te gustó este video, te invito a que me dejes una carita sonriente, un me gusta. Si te animás, compartilo en tus redes sociales o con esa persona a la que le encantan las manzanas y le podría ser súper útil esta receta. A las manzanas las vamos a cocinar a fuego medio hasta que ablanden un poco. No tienen que llegar a ser puré, solamente vamos a ablandar un poco las manzanas. Si te gustan las manzanas, acá arriba te voy a dejar un crumble de manzanas que queda buenísimo. Recordá que todos los ingredientes que utilicé para hacer esta receta y los enlaces que fueron apareciendo a lo largo del video van a estar en la descripción de este video. Una vez que las manzanas estén cocidas, apagamos el fuego y vamos a dejar que el relleno se quede enfriando. Mientras el relleno se está enfriando, vamos a preparar la masa de la tarta. Para ello, en un recipiente vamos a poner un huevo, un chorrito de esencia de vainilla, la ralladura de un limón, 100 gramos de azúcar y a todo esto lo vamos a integrar muy bien. Sumamos a la preparación 8 cucharadas de aceite. Acá pueden utilizar aceite de maíz, aceite de girasol o algún aceite de oliva que no tenga gusto. Y volvemos a integrar. Por último, le vamos a agregar 200 gramos de harina común o harina de todo uso y una cucharadita de polvo de hornear. Y ahora sí, vamos a formar un bollo. Si cuando están formando el bollo notan que la masa no se forma bien, que le hace falta líquido, le pueden agregar de 2 a 3 cucharadas de leche. Pero esto sí, solo si hace falta. ¿Por qué puede ser que les haga falta un poco más de líquido? Se puede deber al tamaño del huevo. Miren, en esta ocasión a mi masa no fue necesario agregarle más líquido porque el huevo era bastante grandecito. Cuando tengan la masa lista, vamos a tomar un cuarto de esta masa y la vamos a reservar para un poquitito más adelante. Con el resto de la masa vamos a forrar un molde. En esta ocasión yo estoy utilizando una tartera que es desmontable, antiadherente y mide 24 centímetros. Si no llegan a tener una tartera que sea antiadherente, lo que pueden hacer para que no se les pegue la masa es aceitar y enharinar muy bien el molde donde vayan a preparar esta tarta de manzanas. Con la ayuda de las manos vamos a distribuir muy bien la masa, vamos a intentar que quede lo más pareja posible y con la masa vamos a hacer un borde bastante alto. Una vez que tengan el molde bien forrado, vamos a volver al relleno de manzanas
que ya está frío y le vamos a sumar una cucharada de maicena o almidón de maíz y lo vamos a integrar muy bien. Ahora sí, ponemos el relleno dentro de nuestra masa y lo emparejamos muy bien. Por arriba a las manzanas les voy a agregar unas nueces que piqué con la mano así bien a grosso modo. Esto es algo que le queda muy bien, así que los invito a que se animen y que le pongan nueces por arriba a la tarta de manzana porque le da una textura y un sabor muy bueno. Vamos a tomar la masa que habíamos reservado, agarramos una porción de esta masa y con la ayuda de las manos vamos a ir formando choricitos que vamos a ir poniendo sobre nuestra tarta de manzana. Lo que vamos a hacer es un enrejado como le haríamos a una pasta frolla. Igual a una pasta frolla le vamos a hacer arriba a esta tarta de manzana. Este enrejado me encanta no solo porque es re simple de hacer, sino porque le da una vista muy linda. Una vez que la tengamos lista, la vamos a llevar a cocinar a un horno precalentado a unos 180 grados por alrededor de unos 25 a unos 35 minutos o hasta que vean que los bordes de la tarta están bien doraditos y que por arriba la tarta está bien cocida. Una vez que sale del horno y así caliente como está, la voy a pincelar con almíbar, que lo hice en partes iguales, de agua y de azúcar. Pincelamos con el almíbar y ahora sí la vamos a dejar que se enfríe bien. Y así queda nuestra tarta de manzanas. Espero les haya resultado útil esta receta. Y recuerden que pueden adaptarla a su gusto, agregarle otros ingredientes e incluso cambiar las manzanas por otras frutas. Si la preparan, no olviden de dejarme en los comentarios cómo les salió. Si les gustó el video, no olviden de darle un me gusta y suscribirse al canal, así no se pierden ninguna receta. Gracias por haberme acompañado en este video, espero que lo hayan disfrutado muchísimo y nos vemos la próxima con una receta nueva. Chau, chau.